¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hoy vamos con la charla número 32. Estamos a un pasito de la consagración. Bueno, pues esperamos que todas estas charlas hayan sido para ustedes ese camino que necesitamos para consagrarnos a la Santísima Virgen María. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a llamar al Espíritu Santo que nos acompañe en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Divino, ven y acompáñanos. Ven y pon en nuestra boca las palabras que tú deseas que demos a conocer. Espíritu Santo, esa fuerza de Dios que necesitamos para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer los preceptos que tú tienes. Madre del cielo, te damos gracias, acompáñanos, porque sabemos que tú eres ese camino perfecto para llegar a Jesús, porque ahí estamos precisamente buscando llegar a esa consagración, a consagrarnos a ti, Madre del cielo, para que por tu intermedio, cuando digamos María, tú digas Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la charla de hoy se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo general, decimos es ese gran desconocido, porque conocemos que hay tres personas de la Santísima Trinidad, que está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Sabemos del Padre, sabemos del Hijo, pero poco nos preocupamos por saber del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo. Es el lazo donde se unen la corriente impetuosa de ese amor, un torrente de llama, esa unión entre el Padre y el Hijo. Sabemos que son tres personas, pero ¿cómo es ese misterio de la Trinidad? Sabemos que el Padre es el Padre creador, que es el que creó. Sabemos que el Hijo es el Hijo redentor, o sea, quien nos redimió. Y el Espíritu Santo es el Espíritu santificador, es el consolador que nos dará la fuerza para cumplir con la misión. La Santísima Trinidad es familia de amor, comunica el amor. La Santísima Trinidad es una familia. Dios quiso tener una familia. Entonces, esa familia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en las Sagradas Escrituras desde el principio. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí? O sea, sabemos que desde el principio el Espíritu Santo estaba ahí, el Espíritu de Dios. En la encarnación, el Espíritu Santo desciende sobre María y el Hijo de Dios se encarnó. Para que Cristo nazca en nuestros corazones, necesitamos el Espíritu Santo. En el nacimiento de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo descendió. Recordemos que sube el Señor a los cielos y nos envía el Espíritu Santo, que es el que se encarga de darles ese conocimiento a los apóstoles, que se encarga de darle a los apóstoles
ese conocimiento que necesitan para transmitirlo. El Espíritu Santo es el amor personificado con que se aman el Padre y el Hijo. O sea, que creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, que es consustancial al Padre y al Hijo, que es de la misma sustancia del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Entonces, esto nos dice precisamente nuestra profesión de fe, que es el credo. Pues, ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo es un regalo del Padre que le pedimos en nombre de su divino Hijo. Nos dice Lucas 11:13, pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo se nos da ¿cómo? A través del bautismo. Convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Hechos 2:38. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Juan 3,5, Catecismo de la Iglesia Católica 1238. Entonces, en el momento del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre el agua con el que nos bautizan. Y ahí nacemos del agua y del Espíritu. ¿Cómo se vivifica la acción del Espíritu Santo? Se vivifica a través de la confirmación. A los que han sido bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y lo fortalecemos con la confirmación. ¿Qué sería imposible sin el Espíritu Santo? Hay cosas que son absolutamente necesarias en nuestra vida, pero no porque no sean evidentes en cada momento pasan desapercibidas, ¿cierto? O sea, porque ¿qué pasaría si no las tuviéramos? Por ejemplo, el aire no lo vemos, pero se siente y está ahí. Y sin el aire no podríamos vivir. El aire está en todas partes y estamos en permanente contacto con él, pero solo nos damos cuenta que es la importancia que tiene el aire cuando nos falta, cuando no lo tenemos. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Está siempre aquí, siempre que nosotros, pero cuando lo necesitamos y le pedimos ayuda, llega. Él está siempre que lo necesitamos. Y cuando le pedimos ayuda, Él llega. Sin Él no sería posible. Sin Él nada sería posible. Pero no nos percatamos de su presencia. No nos damos cuenta que está con nosotros. Solamente cuando lo llamamos, cuando a través de algún hecho sobrenatural decimos, está el Espíritu Santo. Entonces, el término con el que uno llama al Espíritu Santo se traduce Rúa, que en hebreo significa soplo, aire, viento. Sin el Espíritu Santo sería imposible muchas cosas. Por ejemplo, decimos que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si no hubiera existido el Espíritu Santo, no hubiera existido la creación del mundo. Él revoloteaba sobre las aguas. Ven Espíritu Santo y hazme una nueva creación, dice el Génesis 1:2. Sin el Espíritu Santo no hubiera, como les decía ahora, no tendrían la fuerza de los profetas del Antiguo Testamento. El término profetas se entiende que cuántas personas fueron inspiradas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué las inspiraron? Para que hablaran en el nombre de Dios. Estos hombres profetizaban
porque Yahvé les daba su espíritu. Nos dice Números 11:29. Ven Espíritu Santo y hazme profeta. Sin el Espíritu Santo tampoco hubiera sido posible la encarnación del Verbo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Nos dice Lucas 2:11. Ven Espíritu Santo y hazme nacer a Jesús en mi alma. Para que Jesús nazca en mi alma, llamemos al Espíritu Santo. Reconocer a Jesús como el Señor. Tenemos que a través del Espíritu Santo, Él nos da esa sabiduría para reconocer que Jesús es el Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, auméntame, dice San Pablo en 1 Corintios 12:3. Sin el Espíritu Santo no podríamos amar a Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Ven Espíritu Santo y llénanos de amor. Sin el Espíritu Santo tampoco tendríamos la existencia de la iglesia. Hebreos 1:14. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, el Espíritu Santo es esa fuerza que necesitamos para hablar, para amar a Dios, para saber que Él está con nosotros, para reconocerlo. Sin el Espíritu Santo tampoco seríamos cristianos, porque la palabra griega Cristo significa ungido. Somos cristianos porque somos ungidos, porque hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu. Nos dice San Pablo en 1 Corintios. Sin el Espíritu Santo no podríamos llamarnos hijos de Dios, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. Y nos dice Romanos 8:14, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. Entonces San Pablo nos dice, nosotros no somos esclavos, nuestro espíritu es de hijos de Dios, que nos reconocemos que Dios es nuestro Padre. Sin el Espíritu Santo tampoco podríamos ser santos. Si vivimos por el Espíritu Santo, sigamos al Espíritu Santo. Y quien vive según el Espíritu produce el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu? La santidad. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer oración. De igual manera, el Espíritu Santo viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedirlo, pues conviene que el Espíritu Santo mismo interceda por nosotros con gemidos indescriptibles. Ven Espíritu y enséñame a orar. A veces nos quejamos, no, es que yo no sé orar, no, es que a mí no se me ocurre nada, pero no nos acordamos que quien nos enseña a orar está esperando ahí para que le pidamos, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tampoco podríamos entender la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 12:2. Debe ser interpretada con el mismo espíritu que la inspiró. O sea, la Biblia la inspiró el Espíritu Santo y para que nosotros la entendamos debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla. No como piensan muchos, que es coger la Biblia, abrirla, leer un versículo y ver qué me dice ese versículo. No, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a interpretarla. Ven Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra. Sin el Espíritu Santo tampoco podríamos conocer la verdad. Él es el Espíritu de la verdad, nos dice San Juan 16:13. Ven Espíritu Santo y revélame la verdad. Por eso debemos llamar al Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo tampoco podríamos ser libres, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Segunda de Corintios. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ven, Espíritu, y hazme libre. El Espíritu Santo nos ayuda a ser valientes. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. No nos enseñó el miedo, nos enseñó a ser fuertes. Un espíritu de caridad y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Espíritu Santo, ven y hazme valiente. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos da temor? Porque muchas veces tenemos que hablar de las cosas de Dios y nos da miedo. ¿Por qué? Porque no llamamos al Espíritu Santo. Porque creemos que somos nosotros los que estamos dándonos nosotros y no caemos en cuenta que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que habla a través mío. Tampoco podríamos lograr que muchas personas se convirtieran. Y nos dice, y me presenté a vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. San Pablo dice que se presentó débil, tímido y tembloroso, y que su palabra y su predicación, para que no fueran discursos persuasivos, sino en la demostración del Espíritu, de su poder, para que la fe de uno no se funde en una sabiduría humana. No soy yo el que sé, no es mi sabiduría, es el poder de Dios. Ven, Espíritu Santo, dame eficacia en la palabra. Sin el Espíritu Santo no se hubieran podido hacer milagros y expulsar demonios, ni se podrían hacer, porque todavía muchas personas tienen esos dones. Muchos sacerdotes tienen esos dones, y todo cristiano católico, toda persona que ore puede hacerlo, porque tenemos ese espíritu que el Señor nos dio en el bautismo. Los que creen en Jesús y se llenen del Espíritu de Dios expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban un veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Nos dice San Marcos 16, 17 al 18. Ven, Espíritu Santo, y obra prodigios a través de mí. Sin el Espíritu Santo no se podría llegar a la unidad, pues es su esfuerzo el que logra la unidad de los hijos de Dios dispersos. San Juan 11:52. Ven, Espíritu Santo, y haznos un solo rebaño con un solo pastor. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga un solo rebaño con un solo pastor, que una a la iglesia, porque el Señor nos dejó la unidad. El Señor, el fin es que vivamos unidos en la unidad y en el amor. Sin el Espíritu Santo no podríamos superar las tentaciones. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará la fuerza para poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. Ven, Espíritu Santo, y dame la fuerza para resistir la tentación. Entonces, el Espíritu Santo tiene unos frutos, Él nos regala unos frutos. Entonces, sin el Espíritu Santo tampoco podríamos recibir esos frutos, que estos frutos son el amor, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio de sí mismo. Estos frutos, el fruto del amor, es algo hermoso, algo que solamente con el Espíritu Santo lo podemos tener. Por eso a veces nos falta amor porque no le pedimos esos frutos al Espíritu Santo. A veces vivimos aburridos, tristes, a veces nos amargamos. No, pedamos al Espíritu Santo el fruto de la alegría, la paz, la paciencia que tanto nos hace falta.
A veces no tenemos paciencia, vivimos desesperados con las situaciones del mundo. Afabilidad, ser una persona asequible, ser una persona con la que se da gusto hablar. La bondad, la fidelidad en todo, la fidelidad a Dios, a la iglesia, a nuestros preceptos, a nuestras familias, a nuestras creencias, la modestia, el dominio de sí mismo. Estos son los frutos del Espíritu Santo, pero sin Él no podríamos tener esos frutos. El Espíritu Santo también nos regala unos dones. El Espíritu Santo nos regala los 7 dones. El don de la sabiduría, que es el gusto por lo espiritual y la capacidad de juzgar según la medida de Dios. El don de la sabiduría. El don de la inteligencia o entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar sobre esta verdad revelada. El don de consejo. Este don ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos da. Entonces, este don de consejo nos ayuda como a discernir, ¿cierto? Y esto nos sugiere lo que es lícito, lo que es conveniente, lo que nos conviene para nuestra alma. El don de la fortaleza, que es esa fuerza sobrenatural que sostiene las virtudes morales, porque sin ese don de fortaleza decaemos. De la fortaleza para obrar valerosamente, para hacer lo que Dios quiere de nosotros y para sobrellevar las contrariedades de la vida. Ese don nos lo regala el Espíritu Santo. El don de ciencia, que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con Dios, en su relación con el Creador. El don de piedad. Este don sana nuestro corazón de todo tipo de dureza, lo abre a la ternura para con Dios que es nuestro Padre, para con nuestros hermanos, para nosotros como hijos de Dios, para poder clamar a Dios, para poder clamar Abba, Padre. El don de temor de Dios, el espíritu contrito ante Dios, consciente es de las culpas y de los castigos divinos, pero dentro de la fe en la misericordia divina. O sea, debemos tener ese temor de Dios, pero porque lo hemos ofendido, ¿sí? Debemos tener ese temor de no ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. Entonces, este don de temor de Dios nos enseña a no ofender a Dios. Entonces, muchachos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo nos mueve, es el que nos mueve, el que nos llena, el que nos lleva a Dios. Conviene que me vaya para poderles enviar el Paráclito. El Paráclito es el abogado, el que va a hablar por nosotros, el que nos va a abrir el entendimiento, el que nos va a hacer ver la verdad. Muchachos, entonces deben tener presente que sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia, no existiría la fe, no existiría el amor a Dios, porque el Espíritu Santo nos lo da todo. Entonces, como hemos dicho, son 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, entonces espero que esta lección nos llene, nos enseñe que no debemos olvidar que el Espíritu Santo debe estar presente en todas nuestras acciones, que el Espíritu Santo debe formar parte de mi fe, que debo pedir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es tan Dios, que todo lo que yo le pido a Dios está compuesto por el amor del Padre, del Hijo
y el Espíritu Santo. Entonces no olvidemos eso. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces ya con esta oración, con esta lección 32, solo nos queda una lección para nosotros ya terminar nuestra consagración. Espero que hayan sido muy juiciosos. Nos falta, recuerden que nos hace falta el retiro, pendiente el retiro. Vamos a ver la tarea que tenemos para hoy en esta lección. Hacer una oración de efusión fuerte al Espíritu Santo. Miren, muchachos, en estos momentos, por las circunstancias en que estamos, vamos a nosotros mismos orarle al Espíritu Santo, hacer esa oración pidiendo el Espíritu Santo. En las oraciones del consagrado tenemos varias, como 2 oraciones o 3 al Espíritu Santo. Dice: ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente, y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, entonces aquí terminamos con esta lección. Esperamos que oremos al Espíritu Santo todos los días en nuestras prácticas. Recordemos que son 3 personas de la Santísima Trinidad y que hay que orar para ellos en igualdad, porque cada uno tiene una misión. Entonces, como decíamos, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Consolador. Nos da la fuerza para cumplir con esa misión. Bueno, entonces nos vemos en la próxima charla, muchachos, que ya no nos queda sino una.